Damos la bienvenida a todos aquellos que están viéndonos en las redes sociales, a todos nuestros amigos que están en Guanajuato, que están en Cancún, que están en Veracruz, que están en Querétaro, que están en diferentes lugares, aún fuera de nuestra nación. Le damos la bendición ahí en Los Ángeles, ahí en Santa Bárbara también hay personas que me han comunicado que también están viéndonos, siguiéndonos, y a todos los amigos que nos siguen, ¿verdad? Yo hace poco estuve ahí en una alianza de pastores en Toluca y un pastor me dijo: pastor, solamente escuchamos Ministerios Filadelfia. Ahí nos conectamos, ahí estamos, y le mandamos un fuerte aplauso a todos los que nos ven en redes sociales desde aquí. Gracias por su fidelidad en todas las cosas, en diezmos, en ofrendas. Los bendecimos también. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5. ¿Cuántos vinieron el día de ayer? A ver, levante su mano. Todos los que vinieron. Oh, es un buen número, no son. Y dile al que está a un lado, si no levantó su mano el que está a un lado de ti, dile: ¿por qué no viniste? O sea, ¿cuál es el motivo? Y los que estamos aquí vamos a oír otra vez el mensaje de ayer. Yo sé que para mí, dice el apóstol Pablo, para mí no es gravoso el poderles compartir las mismas cosas, pero yo siento en mi corazón el poder dejar bien marcado este mensaje, porque yo sé que de aquí se van a levantar gentes provocadores de milagros, pero hay otro tipo de gentes que solamente está observando. Quiero que veas este video. Tuve un sueño, yo veía que estábamos en un lugar diferente. Ese lugar estaba lleno de gente, de tal manera que teníamos que hacer filas para entrar. No podíamos pasar porque estábamos llenos, pero era un auditorio inmenso. ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Poderoso tú eres! ¡No podía hacer eso! ¿Qué? ¿Cómo es que cambiaron? Ya no están en guerra, ya no están muriendo. Usted tiene que conectarse con Dios, apasionarse por Dios. Desata cosas sobrenaturales. Sanidad ya tiene. Esperanza tiene. ¿Cuántos saben que vamos a tener un congreso de misiones y de evangelismo y de milagros? Si tú no lo sabías, yo quiero decirte que ya se están acabando los boletos. Ya tenemos arriba de 400 y pico de boletos, ¿verdad? Ya vendidos. Y todavía la red, no todos han apuntado, pero la red ya tiene otros 400 o 500 boletos ya también. Entonces, es increíble ver que nosotros como pastores, ¿verdad? Nosotros queremos traer el mejor pan a la casa. Lo mejor. Ayer tuvimos unas reuniones increíbles del Espíritu Santo donde yo tenía muchos años en no experimentar, yo inclusive como pastor, ¿verdad? Como oyente que me senté a oír, ¿verdad? Oír las cosas, ver las cosas de cómo el Espíritu Santo se movió de una manera tremenda ayer. Tremenda, donde tú sentías prácticamente, ¿verdad?, que algo iba a ocurrir. Algunos me decían, era como que algo estaba muriendo dentro de nosotros. Y Dios dice, decía un pastor, yo sentía cómo estaba muriendo algo dentro de mí, ¿verdad? Algo que yo no entiendo, pero yo sentía que me moría. Y era algo extraordinario lo que pasó. Vimos la sanidad, los milagros. Una mujer, ¿verdad?, que se había caído de una segunda planta y que tenía todas sus caderas, sus piernas, su cintura, sus huesos, su esqueleto prácticamente fracturado, con dolores, quebranto, ¿verdad? Dios obró un milagro al día de ayer. Y ella se levantó, ella empezó a derramar lágrimas un buen tiempo llorando, porque dice ella que no entendía, ¿verdad?, por qué los dolores que ella había experimentado se habían ido ya. Entonces fue Dios obrando, y así podríamos decir muchos milagros
y otros milagros que no se pueden ver porque se necesitan estudios. Pero vimos el poder de Dios ayer. Y yo quiero hablarles hoy acerca de los provocadores de milagros, porque así como decía mi hija Erika, ¿verdad? Ahí al inicio de ese video, yo tuve un sueño donde estábamos en un auditorio grandísimo, donde había una multitud de gentes, ¿verdad? Una gran muchedumbre de gentes que estábamos adorando y experimentando la presencia de Dios. Viene un avivamiento, y el hombre que tiene avivamiento, ¿verdad? En el país, que se llama Emanuel Carranco, va a venir, donde en su iglesia todos los días suceden milagros, y en su iglesia desde las madrugadas la gente llega a su iglesia para recibir un milagro. Desde la madrugada para hasta que las puertas se abren el día miércoles a las 7 de la noche, ellos están ahí esperando para estar en uno de los primeros lugares. Y yo digo, cuánta falta de hambre hay en la iglesia, ¿verdad? Porque ayer vimos cosas maravillosas y hay gente que se queda en su casa, ¿verdad? Y yo no entiendo la forma de pensar tuya o la forma de ver las cosas, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros decimos es que tenemos que pagar la entrada o algo así para poder cubrir los gastos. Y mucha gente dice eso, pero no piensa que su vida espiritual, su vida financiera, sus enfermedades, todo lo que ella posee y traen sus hijos o su esposa, se pueda ir en ese momento por una mínima cantidad, ¿verdad? Que a veces aportamos para poder pagar todos los gastos que se llevan en un evento como este. Y la gente prefiere no hacer un gasto, pero prefiere vivir en una enfermedad, prefiere vivir en la pobreza, en la miseria, ¿verdad? En todas las cosas, de tal manera que nosotros hemos hecho el desafío a las demás iglesias y lo hicimos el día de ayer. Ayer tan solo después del evento se juntaron 325, 300 y pico de boletos ya pagados, donde la gente dice, nosotros vamos a ir. Entonces, al día de hoy van a estar ya los boletos a la venta, ya los puedes comprar, ya los puedes apartar, pero yo te digo una cosa, no puedes dejar de ir. No puedes dejar de ir. Si crees que tu vida necesita un cambio, necesitas estar ahí. Y voy a leerles la palabra que dice aquí en Lucas 5:17. Vamos a ver. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Escucha bien, estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que él estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y vea el versículo 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Señor, que tu inspiración fluya a través de él. Yo quiero que vean dos tipos de gentes que nos muestra el Señor aquí. El primero nos habla de los fariseos, el grupo de fariseos y doctores de la ley. Ellos habían venido a oír la enseñanza de Jesús. Ellos, dice la Biblia, estaban sentados, ¿verdad? Ellos tenían conocimiento, ellos conocían la Biblia.
Ellos habían venido para oír a Jesús, pero ellos solamente, dice que aunque venían de muchas partes, solamente ellos se sentaban. Y yo creo que este es el primer grupo de personas que existe en la tierra y que están aquí. Y tú vas a decidir quién eres. Pero este tipo de personas solamente se sientan, oyen y se van, critican y se van. No son provocadores de milagros. Estos se les llama prácticamente gente que no cree en los milagros, gente que prácticamente no ve a Dios como un hacedor de milagros. Y yo quiero decirte que hace muchos años, hace cientos de años, hubo un movimiento que se llamó el movimiento cesacionista, los cuales este movimiento cesacionista era un tipo de gente que empezó a no creer en los milagros y empezó a contagiar a toda la gente de no creer en los milagros, que los milagros ya se acabaron. Nacieron religiones como las de Testigos de Jehová que no creen en milagros, que no creen en sanidades, que no creen en lo sobrenatural. Ellos no creen en Jesús como Dios. Y dice así esto que yo leí, este artículo del cesacionismo. El cesacionismo viene de la palabra cesar. Es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como lenguas, como profecía, como sanidades, dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. Los cesacionistas creen que el fin de la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento provocó el cese de los milagros asociados a esa edad. Quiere decir que cuando murió el último apóstol, que estuvo con Jesús, en ese momento los milagros cesaron. Eso es lo que habla acerca del cesacionismo. Es importante, escuche bien, es importante señalar que el cesacionismo no niega la posibilidad de que Dios pueda sanar a personas o hacer milagros hoy en día, o en un sentido general, como un acto especial de su providencia divina, sino más bien ellos enseñan que el Espíritu Santo ya no utiliza a individuos para realizar señales milagrosas como lo hizo en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Eso es lo que habla el cesacionismo. Cuando nosotros promovemos un evento como el que te estamos hablando acerca de sanidades y milagros, acerca del evangelismo y misiones, muchas veces nosotros somos personas, ¿verdad?, que tenemos un cesacionismo oculto. Hay movimientos que ellos prácticamente lo declaran públicamente acerca de que ellos son cesacionistas. Tú encuentras en este tiempo muchas iglesias que ellos ya no ven la obra del Espíritu Santo en este tiempo, que ellos no creen en los milagros. Rara vez se predica de los milagros, rara vez se predica de la unción del Espíritu Santo en lenguas, rara vez se predican cosas, ¿verdad?, en las cuales nosotros, ¿verdad?, experimentamos, hemos vivido, nos ha tocado oír. Nosotros somos una iglesia que no somos cesacionistas, pero desafortunadamente aquí en la iglesia tenemos personas que no creen en los milagros, que no creen en que Dios pueda usarlos, que no creen en que Dios pueda hacer una obra sobrenatural a través de ellos, a través de nosotros. Ellos piensan, o muchos no quiero pensar que son muchos, pero aquí hay gente, ¿verdad?, que su vida está llena de incredulidad, que su vida, ¿verdad?, está llena de problemas, llena de enfermedades, pero ellos no creen que Dios puede sanarlos en un día. Dios puede sanarlos en una reunión. Ellos no creen. Y aunque vienen y escuchan acerca de Jesús, su cielo está cerrado. Su cielo está cerrado, pero ellos solamente se conforman con oír la palabra de Dios. Entonces yo quiero desarraigar todo espíritu de cesacionismo que esté en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque yo creo en los milagros. Nosotros debemos creer en los milagros, no porque yo lo diga, sino porque la Escritura dice en Mateo y en Marcos acerca de que nosotros somos prácticamente los conductos por los cuales nosotros obramos milagros, o Dios obra los milagros más bien. La Biblia dice en Marcos 16:16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, yo puedo echar fuera demonios, claro que sí.
Usted puede echar fuera demonios, no solamente el pastor. Usted está diseñado, si usted cree en Jesús, usted tiene que hacer, ¿verdad?, señales como echar fuera demonios. Y la Biblia dice, echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Son 5 señales que habla la Biblia acerca de los que nosotros creemos en Jesús. Pero muchas veces la gente se ha acostumbrado, como los fariseos y los doctores de la ley, a solamente conocer la Biblia, pero no a vivirla. Y somos como aquellas 10 vírgenes, ¿verdad?, que salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Y la diferencia entre esas 10 vírgenes es que 5 insensatas, ellas tenían lámpara, o sea, tenían la palabra de Dios, pero no tenían aceite. El aceite es la unción del Espíritu Santo. Y Dios va a regresar, Jesús va a regresar por una iglesia que tiene aceite. Porque en el camino dice que ellos, cuando salieron a recibir al esposo, se les estaba apagando su lámpara. La lámpara solamente funciona a través de la unción. Dios ayer ungió a muchos de los que estábamos aquí. Dios ayer, ¿verdad?, niños increíblemente con un clamor a Dios, siendo tocados por la presencia de Dios. No había aquí en este altar, no había ni cómo caminar, yo no podía pasar, me costó un trabajo bajarme. Y cuando me empecé a bajar, había la gente que quería que oráramos por ellas. Fue una locura, una locura. Por eso es que nosotros no estamos anunciando el lugar, porque si nada más tenemos 800, lo vamos a hacer aquí. Pero si son arriba de 1000, la vamos a tener que hacer en Aljaba, porque no estoy contando a todos los amigos que seguramente van a oír acerca de venir. Pero mi pregunta, ¿eres tú cesacionista? Porque si tú eres cesacionista, tú no vas a ir. Si tú no crees en Dios Todopoderoso, Dios de milagros, tú no vas a ir por aceite al Aljaba. Tú no vas a ir, tú vas a ser como ayer. Y si tú eres un líder de lámpara, ¿cómo puedes tú, verdad, enseñar a los demás si tú ayer no viniste? ¿Cómo puedes recibir, cómo puedes llenarte del Espíritu Santo si tú ayer no viniste en el momento en donde Dios estaba ungiendo? ¿Cómo podemos nosotros orar por enfermos, tener una palabra viva si no acudes a las convocatorias donde el Espíritu Santo quiere ungir nuestra vida? Quizá tengas un cesacionismo que es oculto. Y eso me habla acerca de hombres que provocan los milagros y otros que no los creen. Hay 2 tipos de gente. Unos que provocan los milagros y otros que no lo creen. Son como los fariseos, solamente vienen a sentarse y a oír la palabra, pero ellos nunca están siendo instrumentos para ganar gente, nunca han traído nadie a la iglesia, nunca están viendo los milagros, ¿verdad? Se están prácticamente quedando atrás en el camino. Y la Biblia nos habla de un hombre que se llamaba David. Salmo 63:1 dice así: Dios mío, velo en la pantalla. Pero en la pantalla, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El salmista David era un provocador de milagros. Él era un provocador de milagros, pero él sabía que él tenía, para ver los milagros de Dios, él tenía que buscar a Dios de madrugada. ¿Quieres convertirte en un provocador de milagros? Tienes que ser un buscador de Dios en la madrugada. Cuando un hombre es un buscador de Dios en la madrugada, ese hombre tiene promesas, como lo que dice Job, donde habla la palabra: si tú de mañana buscares a Dios, si fueres recto y limpio delante de Él, ciertamente Jehová se despertará por ti, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero la madrugada, la búsqueda de madrugada hace que personas se activen y vean las cosas sobrenaturales. Pero las personas que permanecen dormidas, ¿verdad? Las personas que saben que Dios es bueno y que Dios le tiene que bendecir, solamente experimentan las bendiciones como la gente normal.
Porque hay bendiciones que Dios trae sobre la tierra, pero dice que esas son como el sol, que Dios hace su sol nacer sobre buenos y malos. Dios hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Pero hay una bendición para los hijos, para los que provocan los milagros, que tienen hambre y salen a buscar a Dios de madrugada. El sol no le ganan. Ok, me va a bendecir Dios en la mañana que yo me levante, pero yo voy a provocar a Dios para que me bendiga desde antes. Y por eso yo le busco de madrugada. Y yo bendigo a la gente que busca a Dios de madrugada. Yo bendigo a la gente que viene a la oración, ¿verdad? Todos los martes, y que este martes tuvimos una sardina prácticamente aquí, de gente que tiene el hambre de ver a Dios operar en sus vidas, ¿verdad? Esta es la respuesta a lo que vivimos ayer. Es la respuesta de Dios a todas las oraciones de los martes, donde pedimos avivamiento, donde pedimos sanidades. Esa es la respuesta de Dios. Pero desafortunadamente hay otros que solamente vienen y se sientan y que disfrutan de lo que otros pagan el precio. Yo quiero ser mejor de los que pagan el precio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos de los que aquí están quieren ser provocadores de milagros? Y aunque todo el mensaje es para ustedes, ¿verdad? También es para otros que han caído en el letargo de ser cesacionistas, de no creer lo sobrenatural de Dios. Y la Biblia, voy a ir hablando sobre las características de un provocador de milagros. Número 1, esta historia que nosotros acabamos de leer es la historia de un paralítico que oyó que Jesús estaba en una casa. Se cree que es la casa de Pedro. Y él escuchó acerca de que Jesús estaba allí. Y él había escuchado, ¿verdad? Que Jesús sanaba, que Jesús sanaba a los leprosos, que sanaba a los paralíticos, que resucitaba a los muertos. De tal manera que si la historia viene y nace en la fe del paralítico, él sabía que él por sí mismo no podía llegar porque estaba impedido. Pero buscó a gente que tuviera fe, que también creyera, ¿verdad?, que Jesús lo podía sanar. Esa es una historia que puede ser verdad. Pero la otra historia es de que quizá entre los 4, ¿verdad?, que cargaron al paralítico, uno de ellos o 2 de ellos o tal vez los 4, se acordaron que tenía un amigo paralítico. Y estos, ¿verdad?, sabían que Jesús sanaba, que Jesús, ¿verdad?, podía levantar a su amigo paralítico. Y ellos buscaron a su amigo paralítico y lo convencieron, le transmitieron acerca de que Jesús podía sanarlo. Ellos lo llevaron. Y yo creo que cuando nosotros, ¿verdad?, nos juntamos con gente como esa, ¿verdad?, que tiene fe, o nosotros somos los que necesitamos, pero necesitamos la ayuda de otros, nosotros provocamos a Jesús que haga un milagro. Porque cuando nosotros somos de ese tipo de gente que provoca a Dios para hacer los milagros, escucha bien, hay veces que nosotros pensamos que tan solo el hecho de venir a la iglesia es suficiente para poder ver un milagro sobrenatural. Para ver un milagro sobrenatural. Pero no es así, amado. Los milagros se provocan. Los milagros se provocan. Lee la Biblia y vas a encontrar con que Jesús no fue a buscar a los enfermos fueron a buscarlo a él. Y cuando tú no tienes, es un provocador de milagros, uno busca a los enfermos y se los trae. Cuando nosotros oímos acerca de que el hombre, ¿verdad?, más importante que Dios ha levantado en esta nación va a estar en la casa, va a estar en la casa. Entonces nosotros tenemos que saber que ese hombre porta la presencia de Dios y que por algún motivo Dios lo ha escogido como un hombre, como un instrumento para mostrar su poder, como David era. Y Dios, ¿verdad?, a veces nos trae esta bendición. La Biblia dice que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar, pero nadie lo detectaba. Nadie lo detectaba. Solamente había fariseos allí. Solamente había fariseos que estaban allí sentados oyendo y juzgando, criticando las cosas. Pero la Biblia nos dice que los
que los provocadores de milagros, de avivamiento, son como David, donde nos habla el Salmo 63. Yo encuentro en una historia en primer libro de Samuel 22:1 que dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la gente de su padre lo supieron. Fíjate cómo era este hombre. Cuando David huía, dice que él llegó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Cuando tú tienes la presencia de Dios y tú eres un provocador de milagros, y la presencia de Dios está ahí en la lámpara, porque hay un provocador de milagros, tu familia, tus hermanos, tus padres, tus amigos, tu esposa, toda la gente va a venir a esa casa porque hay un provocador de milagros ahí. Si era David. David estaba ahí en la cueva de Adulán, y se juntaron con él su padre, ¿verdad? Sus hermanos, y vinieron allí. Y también se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¡Wow! Qué impresionante es ver a los provocadores de milagros, ¿verdad? Ser instrumentos que atraen a otros, Por eso es que yo no entiendo cómo, ¿verdad? En la era donde no había todavía la unción del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo no había caído como en los tiempos de David, la gente detectaba a alguien que tenía la presencia de Dios, porque en 1 Samuel 16 nos habla que el Espíritu de Dios cayó sobre David. Y dice que a ese hombre se le acercaban los afligidos. ¿Qué es un afligido? Aquellos que estaban en depresión y miseria. Cuando yo oigo este pasaje, leo este pasaje, digo: Señor, ¿cómo un hombre que tenía la presencia de Dios puede atraer ese tipo de gente que se junten porque algo le detectan, porque algo le ven? Un hombre lleno del Espíritu Santo se le detecta, ¿verdad?, a leguas, que ese hombre tiene algo sobrenatural sobre su vida, que te va a ayudar a poder salir de la miseria, o te va a ayudar a salir de la enfermedad, o de la depresión, o de la tristeza que tú traes. Yo dije: wow, cuando yo caí en depresión, yo debía haber buscado a un David. Yo debía haber buscado a alguien que tuviera la presencia de Dios, para que ese alguien me pudiese hablar acerca de Jesús, el hacedor de milagros. Yo hubiera querido que alguien me hablara al oído, ¿verdad?, y me dijera. Yo tenía que usar, ¿verdad?, audífonos y poner una predicación de un hombre ungido, para que los demonios no me atormentasen diciendo que yo iba a morir, que mejor me quitara la vida. Yo digo: cuánto necesitamos, ¿verdad?, que la iglesia despierte, y que la iglesia pueda ser los instrumentos para provocar los milagros, las sanidades en otras personas, porque a tu alrededor hay un montón de gente que necesita a Dios. Un hombre que está en depresión, una mujer que está en depresión, es una mujer necesitada de Dios. Pero esa mujer necesitada de Dios, ese hombre necesitado de Dios que están en depresión, se tienen que acercar a provocadores de milagros. Se tiene que acercar, ¿verdad?, a provocadores de milagros. Y en cada lámpara debe de haber un provocador de milagros. Que tú seas lleno del Espíritu Santo. Que tú seas lleno del Espíritu Santo. Lo siguiente es que se le juntaron a él los endeudados. Los endeudados, aquellos hombres que tenían deudas con interés. Por eso yo he decidido hacer, ¿verdad?, un seminario el día jueves solamente para empresarios, emprendedores o gente que tiene un negocio. Yo quiero que Emanuel Carranco pueda orar, porque yo he oído amigos que hemos estado junto a Emanuel. Dice: desde el día que Emanuel oró por mí, mi vida cambió. Algo sucedió en mi vida. Yo he podido ver a través de las redes cómo ellos se activaron. Gente que estaba en depresión, pastores, amigos que no hacían nada, hoy están haciendo reuniones de avivamiento, y Dios está respaldando eso que están haciendo por la oración de un hombre. Yo digo: Señor, ¿cómo necesitamos, verdad,
que otros provoquen, ¿verdad? Para que tú puedas hacer milagros en nosotros. Así que el día jueves yo voy a convocar a los que tienen comercios, a los que tienen negocios, a los que tienen una empresa, para que ellos puedan recibir una bendición mayor, para que ellos puedan saber y entender muchos aspectos de las finanzas, de cómo poder crecer, de cómo poder avanzar. Porque, mire hermano, yo le voy a decir algo, muchos de ustedes no van a las reuniones porque siempre sacan un pretexto, es que no tengo dinero. Pero yo digo en mi corazón, ¿cómo 100 pesos? ¿Verdad? Les cuesta trabajo, pero para un especialista, un médico que cobra 2,000, no, sí podemos pagarlo. Y digo, solamente les pedimos para recuperar los gastos que se hacen, ¿verdad? Y mucha gente tiene el pretexto porque son cesacionistas. Ellos son cesacionistas, tienen el cesacionismo, el demonio de incredulidad dentro de su corazón. Ellos no creen en los milagros, ellos no creen en Dios. Quizá tú vengas, te sientes, oigas, pero eres como un fariseo que solamente escucha. Pero no eres alguien que provoque los milagros. No provocas a Dios para que Dios te bendiga. ¿Qué tiene que hacer Jesús para que Él pueda bendecirte? Ya lo hizo todo en una cruz. Ahora nosotros tenemos que provocar los milagros. ¿Cómo los provoco? Escuché la historia de Víctor, ¿verdad? En esta semana él me acompañó el día lunes. Fuimos a un evento de pastores que me invitaron a predicar, y él de regreso me empezó a contar historias de cuando él vivía en Tulancingo. Y él dice que había días en que él no tenía dinero para poder venir, y dice, ya le iba a hablar, pastor, hoy no voy a poder ir porque no tenemos dinero, no sé, dice, me da vergüenza. Dice que su esposa, que es una provocadora de milagros, le dijo, nosotros vamos a ir. Dice que de repente ella se salía, quién sabe qué cosas hacía, regresaba, vendía cosas. Ella regresaba y le decía, vámonos hijo, vamos a ir a la iglesia, ya junté para la gasolina, ya junté para la ofrenda, vámonos a ir a la iglesia. Y yo me brotaban las lágrimas de oír esos testimonios de cómo hay hombres que no se cierran, desde venir desde Pachuca, desde venir de Tulancingo, con todas las casetas, con toda la gasolina, pero ellos no dejaron de venir a una sola reunión. Hay veces que yo veo gente que vive a 2, 3 cuadras de la iglesia, son cesacionistas. Hoy llegó la suegra, hoy llegó esto, hoy llegó aquel, hoy llegó esto. Dice, por eso no fui a la iglesia. Wow, digo, ¿qué será cuando ellos tengan la necesidad de ver un milagro? Ellos no lo pueden ver porque ellos no creen en los milagros. Ellos no creen en el Dios todopoderoso. Ellos no creen en el Dios sobrenatural. Muchos de tus jóvenes, de tus hijos, ¿verdad? No tienes que contarles, no hay una historia que contarles de lo sobrenatural, de lo cómo Dios puede haber afectado la vida de otros a través de tu vida. La Biblia dice que los amargados también se juntaron a él, la gente áspera, la gente, ¿verdad?, con problemas de ira. Cuando alguien quiere ser transformado, ¿verdad?, la ira es un demonio. Yo quiero decirte que si tú tienes un problema de ira, es un demonio. La ira está por todas partes. Enciendes la televisión y vas a encontrar gente con problemas de ira. Vas a encontrar con gente que maneja motos, gente que maneja autos, gente que camina en las calles llenos de ira. Ese tipo de gente se le acercó a David, y ese tipo de gente se acerca a las lámparas cuando hay gente llena del Espíritu Santo. Si tú eres líder de lámparas, sería vergonzoso ver que tú no estás anotado en ese día que tú estás yendo con tu esposa y con todos los de tu lámpara, porque tú eres un provocador de milagros, tú eres un provocador de salvación. Y la gente que Dios utiliza y que va a utilizar en este tiempo es gente que no la detiene nadie, que son como leones, que no retroceden por nada, tienen, ¿verdad?, el carácter, tienen la unción de un león, como dice Proverbios 30:30, acerca de donde ellos son. Prácticamente tienen el carácter de un león, que cuando ellos se lanzan por su presa, ellos no los detiene nada. No los detiene nada. Ustedes tienen que ser provocadores de milagros. ¿Cuántos quieren ser provocadores de milagros? Diga, yo voy a ser así. Tal vez ahorita no lo eres.
Pero Dios está obrando para que Dios. Yo vi a niños aquí tocados por el Espíritu Santo. Yo vi a niños clamando por el Espíritu Santo. Yo vi a gente, a mujeres clamando, ¿verdad? Que no se iban. Ya les decía, hermanos, ya váyase, y no se iban. Les tuve que decir, no se vayan a formar 2 veces en la unción cuando estábamos orando por ellos, porque oramos por todos. No se iban. No se iban. Hasta que tuve que decirles ya más seriamente, hermanos, ya váyanse. Yo creo que cuando Dios había algo en la atmósfera que te daban ganas de llorar. La gente se me acercaba, empezaba a platicarme sus historias, su testimonio, empezaban a llorar. Dios estaba allí. Lo segundo que tiene que hacer un hombre que provoca los milagros es mirar hacia arriba. Cuando ellos trajeron al paralítico, ellos lo pusieron enfrente, ¿verdad? Y estaban en el lugar correcto, estaban con la persona correcta, pero la persona correcta estaba hasta adentro, estaba hasta el fondo. Y ellos tuvieron que ver una solución, pensar en una solución. Cuando tú te juntas con gente que se le cierra el mundo por cualquier cosa. Yo he oído a gente que dice, pastor, hoy no voy a poder y no fui a la reunión de sobrenatural porque surgió un problema. Y yo digo, wow, ¿cuándo vas a ver a Dios? 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 Si tus problemas te atoran en momentos, en reuniones correctas, yo te hago una pregunta, ¿cuándo vas a ver a Dios? ¿Cuándo lo vas a ver? En cosas sobrenaturales. Pero cuando nosotros buscamos la solución arriba, ¿dónde estaba la solución? ¿En dónde? En el techo. En el techo estaba su solución. La Biblia dice en el libro de Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está nuestra solución a nuestros problemas? En el cielo, con Jesús, que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre, pero tú buscas la solución en tu amigo, en un banco, en las deudas, en tantas cosas, ¿verdad? Solucionas tus problemas. Jesús no es alguien que solucionaba sus problemas naturalmente, ¿verdad? Él veía hacia el cielo. Una vez a él le querían cobrar los impuestos y llegaron y le dijeron, ¿vuestro Señor paga los impuestos? Le dijeron a Pedro, y Pedro le dijo, sí, mi Señor paga impuestos. Y por cierto, ¿pagas impuestos? ¿Tienes pagado los impuestos de tu casa? Pero yo cuando leí eso, Dios habló a mi corazón acerca de cómo Él era, cómo Él pensaba. Él podía pedir una ofrenda en ese momento y pagar sus impuestos. Pero Él cuando llegó a Pedro le dijo, Pedro, ve, echa tu anzuelo en el mar y el primer pez que saques, ábrele la boca y vas a encontrar tu impuesto y el mío. Wow. O sea, qué cosa sobrenatural, ¿no? O sea, Dios no tiene nada de natural. O sea, ¿por qué nosotros seguimos a un Dios que no hace milagros? Y Dios, para pagar los impuestos que le estaban cobrando, Él no hizo algo como vamos a orar por una ofrenda. Él dijo, Pedro, ve, echa tu anzuelo en el mar, vas a sacar un pez, le vas a abrir la trompa, vas a sacar un estatero y vas a pagar tu impuesto y el mío. Wow, sobrenatural, sobrenatural. Cuando Dios quiso, ¿verdad?, enseñar a un hombre la obediencia, utilizó un pez y lo metió y lo tragó 3 días allí. Dios no necesita cosas para poder tratar. A veces Dios, ¿verdad?, su forma de ser siempre es sobrenatural. Tú no vas a cambiar a Dios, hacerlo a tu imagen. Dios es sobrenatural, es una imagen sobrenatural. Dios es sobrenatural. Cuando nosotros vemos a Dios sobrenatural, entonces empezamos a ver sobrenaturalmente. Esos hombres vieron la solución en el techo.
allá arriba. No se puede pasar aquí abajo. Vamos a buscar una solución allá arriba. Y ellos se subieron. La tercera cosa es rompe tu techo. No solamente se subieron allá arriba, no solamente buscaron la solución allá arriba, sino que ellos rompieron el techo. Imagínate a alguien que ya todo esto, aquí nos pasó cuando vino John Arnold, estaba llenísimo, llenísimo. Había 1000 gentes, el doble de ahorita, el doble de ahorita. Tenemos 550 sillas aquí, todas casi están llenas. Para 1000 es el doble de gente, era una sardina en este lugar. Y habíamos declarado, vamos a decir, a las 6 de la tarde inicia la reunión. A las 5 estaba llenísimo. Ya habían orado, ya habían clamado, quién sabe desde cuándo habían llegado camiones y camiones y camiones de gente. Estaba todo esto llenísimo, llenísimo de gente. Y llegó John Arnold. Entonces, como nosotros lo habíamos invitado a comer, él llegó a la hora de la comida y empezó a comer, le estaba comiendo su carne. Y bajó Eric y me dijo: pastor, está bien llenísimo allá arriba, no sabemos qué hacer. Le digo: pues sigue orando. Es que ya me cansé de orar, ya nos cansamos de orar, ya la gente está desesperada por la presencia de Dios, ya quieren oír la palabra. Entonces le dije a John Arnold: hermano John, ya suba, ya suba, ya suba, necesitamos oírle. Él estaba comiendo su carnita y él me dijo, vio su reloj, dice: todavía le falta 1 hora, tráeme otro corte. Y le trajimos otro corte y lo empezó a partir. Y yo le digo a Eric: sigue orando, sigue orando. Ya se subió otra vez. Al poco rato tuvo misericordia el hermano John y subió. Y cuando él entró aquí, había la mitad, como todo este gente afuera queriendo entrar. Las puertas estaban selladas con los servidores ahí, ¿verdad? Como si este fuera el arca y estuviese ya empezando a llover. La gente quería entrar. Déjanos entrar, es que ya no cabe nadie, déjanos entrar. Quién sabe cómo pudo entrar el hermano John y la hermana y su esposa Carol. Y él solamente predicó 10 minutos, bajó a orar y empezó a caer la presencia de Dios sobre todo. Y se armó, ¿verdad?, una rebambaramba porque no había dónde caer, ¿verdad? Caíamos sobre la gente. Mi nieta dice, yo estaba orando a Dios y de repente me cayó una hermana gordita sobre mí. Dije: ay, hermana, ¿qué le pasa? Busque su lugar donde caer. Impresionante lo que sucedió ayer. Impresionante. Yo sentí como la presencia de Dios se metía en nuestros huesos, se metía en nuestro ser, en nuestro interior. Decía: Señor, dame fuerza para resistirte. La presencia de Dios vino. Qué triste que no estuviste por un plato de lentejas. Qué triste, qué triste. Porque si estamos preparándonos, algo que Dios nos dijo: prepara el avivamiento que viene. Yo quiero ver gente ungida. Y se te va a notar si eres músico, si eres servidor, si eres predicador. Se te va a notar a lejos que has perdido tu sabor como la sal, porque no tiene la unción del Espíritu Santo. Se te va a notar a leguas que no tienes la presencia, que no tienes la presencia, que no tienes la unción, que no tienes, ¿verdad?, algo que los demás tienen. Te vas a detectar cuando Jesús, como cuando Jesús entró a la fiesta de los invitados y encontró a uno que no estaba vestido de bodas y le dijo: amigo, ¿cómo lo hiciste para entrar aquí si no estás vestido de bodas? Wow, dice: sáquenlo, échenlo afuera, al lloro, donde está el lloro y el crujir de dientes. Hay veces que nosotros pensamos en un Dios bueno solamente porque eres cesacionista, pero Dios es un Dios que te escogió para tocar el mundo. Si yo hubiera pensado como tú, sentarme en una silla, ¿verdad?, y oír toda mi vida y estar en una iglesita pequeña toda mi vida, ahí me hubiera quedado. Pero yo sentí como Dios me había escogido para trastornar el mundo. Dale un fuerte aplauso.
al Rey de Reyes. Ellos rompieron el techo. Esos provocadores de milagros hubieran traído una sierra y hubieran subido arriba de Filadelfia y hubieran un cuadrote, y diría yo al Piri: ¿qué está pasando arriba, Piri? Sube arriba. Hay alguien que está interrumpiendo. Y que me bajara el Piri y dice: pastor, son unos locos que están haciéndole un hoyo porque no pueden entrar por aquí, no le dejan ni traer un paralítico, y lo subieron por arriba. O sea, eso es admirable. ¿Sabes qué le queda a Jesús al ver de esto? Tus pecados te son perdonados y levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo digo: wow, ¿cómo no anhelar ser provocadores de milagros? ¿Cómo no? Pues puedo ser un provocador de milagros. Los milagros suceden y el Espíritu del Señor está aquí para sanar. Pero no hay nadie que provoque los milagros. No hay provocadores de milagros. Pero eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Mira, yo te voy a contar una historia. Fuimos a Morelos un día porque oímos. Tú me vas a ver siempre donde hay avivamiento, donde algo está pasando, siempre me vas a ver ahí. Fui a Toronto, fui a Pensacola, fui a Susa, fui a Monterrey y fui cuando vino Heidi Baker aquí. Y estuvo aquí Heidi Baker y ella oró por mí, me acuerdo. Heidi oró por mí. Y después, eso fue viernes y sábado. El domingo nos reunimos en una reunión. Todos los que fuimos, los hambrientos de Dios, fuimos y reunimos en la iglesia de Pastor Milton Lagunas. Y ahí con Milton hicimos una reunión y los pastores decidieron que yo predicara. Y Dios me habló: y predícales de los altares. Y les dije: tráiganme piedras para hacer un altar. Y me trajeron 9 piedras. Y esas 9 piedras las puse aquí como ejemplo. Y prediqué sobre el poder de los altares y sobre el poder de las piedras. ¿Por qué tenía que haber piedras ahí? Porque las piedras representaban, ¿verdad?, testimonios de milagros que los hombres que habían visto los milagros y la obra de Dios tomaban las piedras y las ponían como un monumento, como un altar, para que cuando se levantara en la siguiente generación, ellos preguntaran: ¿por qué esas piedras las tienes aquí? Dijeran: estas piedras son testimonio, testigos de que ocurrió un milagro allí en ese lugar. Y le empezaban a contar los milagros. Y cuando yo estaba predicando, había ido una mujer que llamamos Conchita, que está en Querétaro, que había llevado a su asistente para ver los milagros con Heidi Baker, ¿verdad? Y la llevó. Y entonces nada pasó ahí con Heidi Baker, nada pasó ahí. Ellas la llevaron el domingo a la iglesia del pastor Milton. Y yo estaba predicando y en ese momento, pero ella tenía un problema en su cerebro. Su cerebro de Marta estaba secándose de una enfermedad donde ella estaba muriendo prácticamente vegetativamente, poco a poco. Ella iba a perder fuerza, iba a perder movimiento, iba a perder los sentidos. Ella iba a dejar de ver, de oler, todo, y iba a quedar como un vegetal. El especialista le dijo: este es tu estudio, aquí están tus células muertas, se están muriendo cada día más y vas a terminar con un vegetal. Entonces ella la llevaron para ver un milagro sobrenatural, pero no ocurrió nada ahí con Heidi Baker. Y mientras yo estoy predicando, yo sabía del problema. Y en ese momento Dios me inspira en el poder del Espíritu, en la profecía. Agarro una piedra y le digo: Marta, así te dice Dios, esta piedra va a ser señal de tu vida, de tu sanidad, porque a partir de este momento la enfermedad se va a secar y tú vas a quedar sana, y tus generaciones van a preguntar: ¿qué representa esa piedra? Cuando la vean en tu casa, y vas a decir en una reunión de avivamiento: Dios habló a mi corazón y yo creo que yo fui sanada. Más bien, no creo, yo fui sanada. ¿Lo crees? Y ella tomó la piedra y empezó a llorar, a ser quebrantada. Dijo: yo lo creo. Escucha bien, a las 2 semanas ella fue otra vez con el especialista, con sus nuevos estudios. El especialista le dijo: Marta, ¿qué te pasó?
Quiero que me cuentes qué te ocurrió, porque estos son tus estudios de hace varios meses donde tú estás muriendo vegetativamente. Pero esta es los nuevos estudios donde hay un cerebro nuevo, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay nada. Dime quién lo hizo. Ese hombre era un ateo. Ella dijo: Jesús lo hizo, Jesús me sanó. Provocando los milagros. Ese mismo día, cuando Milton vio las 9 piedras, él se levantó y dijo: pastores, hace muchos años, varios años, 3, 4 años, vino un profeta y habló sobre avivamiento, y trajo 3 piedras. Me dijo: tráeme 3 piedras. Y él puso 3 piedras y dijo: estas 3 piedras representan esto y esto y esto. Pero va a venir dentro de varios años otro profeta y va a poner 9 piedras que faltan aquí, y va a ser un altar de 2, y entonces va a caer un avivamiento en la nación. Y wow, dice: hoy son las 9 piedras. Y empezó a caer el Espíritu Santo, así como siento la presencia de Dios. Empezó a caer el Espíritu Santo sobre la iglesia ahí con Milton. Dios es totalmente sobrenatural. Dios es totalmente sobrenatural. Dale un fuerte aplauso. Tuvimos una reunión, ¿sabes de cuántas horas? De 7 horas. 7 horas. Y de repente estábamos ahí en la oficina de Milton, todos cansados, tirados en los sofás de tal tanto cansancio de 7 horas de orar por toda la gente. Y entra una mujer tocando la puerta diciendo: pastores, pastores, ábranme, ábranme. Y entonces dijeron: ¿qué? Dice: tengo una palabra que Dios me dio de esto que pasó. Y le dijimos: no, ya, hermana, ya váyase para allá, ya nos cansamos. Dijo: no. Y nos empezó a leer Josué, en el pasaje donde Josué levantó las 12 piedras en señal de que abrió Dios el río Jordán. Y decía: en tal día, en tal mes, en tal día fue levantado y erigido un altar en ese lugar, porque Dios había hecho maravillas. Y cuando ella dice: hoy es el mes tal, hoy es el día tal, de tal manera que hoy es el día que Dios habló para traer avivamiento. ¡Wow! Ese era el mismo mes, ese era el mismo día. Oh, amigo, si yo te contara de las cosas que he visto. Estaba yo en Ixtepec, en Oaxaca. Me habían invitado a predicar a pastores allá en una de las iglesias que tenemos. Y el pastor Sergio me invitó para estar allí. Era una tarde, el sol estaba caluriento y tremendamente. Los que saben de Oaxaca, Ixtepec, el calor que hacía. Y cuando los pastores empezaron a orar por avivamiento, eran pastores que oraban como algunos: Señor, te damos gracias, queremos que vengas, queremos que traigas avivamiento. Yo dije: Señor, esa forma de orar no va a traer avivamiento, necesitamos un clamor. Y me tiré allí en la tierra, ¿verdad?, de Ixtepec, ahí mientras ellos oraban, y le pedí: Señor, haz llover sobre esta tierra que está seca y árida. Haz llover sobre esta tierra que está seca y árida. Pasó el tiempo, me dieron el tiempo para predicar. El lugar estaba con el sol en su máximo esplendor. Empecé a predicar sobre Elías, sobre la sequía de Elías que trajo. Y como Elías oró y empezó a llover, y empecé a orar: Señor, necesitamos. ¿Tú crees que Elías oró fervientemente así, Señor? Y empecé a tratar de motivar, y empecé a levantar un clamor. Y que empieza a llover en ese momento. Que empieza a llover un aguacero, pero aguacero. Y empezó la gente a asombrarse porque no era tiempo de lluvias, no había nubes, pero Dios empezó a hacer llover. ¡Wow! ¿Y sabes qué? Los cesacionistas empezaron a correr, empezaron a taparse la lluvia. Está lloviendo, tapen los micrófonos. No tapes nada. Le digo: pedimos por lluvia y Dios está haciendo el milagro, y tú huyes a taparte. Le digo: no puede ser.
Estás viendo un milagro. Y entonces la gente empezó a salir de las cuevas donde no llovía y empezó a acercarse y empezó a venir la presencia de Dios a tal grado que los tocaba, revolcaban en el lodo del aguacero, fueran tocados tremendamente por el Espíritu de Dios. En un día que no iba a llover, llovió y tocó, llenó a esa gente. Al otro día me tocó predicar a mediodía. Y cuando estoy predicando hablo el libro de Ageo, donde dice: y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué sumo sacerdote, el espíritu de los levitas y el espíritu del resto del pueblo. Y cuando yo terminé eso, decía: en tal día, en tal mes, en tal día. Y cuando yo dije, wow, ¿qué mes es hoy? Es este mes, es el mismo mes. ¿Qué día es hoy? Es el mismo día. Y en ese momento cae el Espíritu Santo sobre toda la gente y empieza a haber un despertamiento en lenguas del Espíritu, gente tocada por el Espíritu, porque era el momento donde Dios quería mostrarse. Wow, te digo una cosa, estamos en el tiempo correcto, pero Dios quiere quitarte el cesacionismo. Dios quiere quitarte la incredulidad y Dios quiere despertar a los provocadores de avivamiento, a los provocadores de milagro en un 2x3. Así que no tienes que esperar, ya deberías de haber salido al altar. Corre, vente, empieza a levantar tu clamor. Todos aquellos que quieren el Espíritu Santo, vénganse corriendo, no te detengas. ¿Por qué caminas? ¿Por qué caminas? ¿Por qué caminas? Provoca al Espíritu de Dios. Provoca al Espíritu Santo. Sheba. Conéctalo a eso. Sheba la rabaquete le rebasé. Ribacata la rabasé, babaquete le rebasa. Levanta tu voz. Avivamiento viene. Avivamiento viene. Avivamiento viene.